Muy buenas tardes, mis amados hermanos y amigos, que el Señor me los continúe bendiciendo de una manera muy especial en este hermoso día, 16 de enero del año 2022. Este es el año de la benevolencia divina. Wow, como hemos ido avanzando, ya vamos a mitad del mes de enero. Bendito sea el nombre del Señor, pero hemos contado con la ayuda, la bendición, el cuidado, la cobertura y la protección de nuestro Dios, que eso es muy importante para que nosotros podamos estar aquí juntos una vez más en el estudio de la palabra del Señor. Agradecemos a Dios toda su infinita bondad, su misericordia nueva. Le agradecemos al Señor por su amor inmenso y eterno. Y le agradecemos a Dios por su gracia sobreabundante con la cual nos ha salvado y nos provee sus bendiciones y su prosperidad. Así que bienvenido, bienvenida, mi hermano, mi hermana, a esta nueva sesión que tendremos en el día de hoy para adquirir un mayor conocimiento y ser edificados y fortalecidos en nuestro ser interior con la bendita, santa y poderosa palabra de Dios. Nosotros sabemos que de una manera muy especial el glorioso y santo Espíritu va a estar trascendiendo en el día de hoy y que Él va a hacer la obra que Dios tiene preparada para nosotros en este día. Así que vamos a tener una palabra de oración. Padre, muchísimas gracias. Estamos profundamente agradecidos contigo porque reconocemos tu bondad, tu fidelidad, tu grandeza, tu gloria, tu poderío, tu majestad. Señor, tú eres bueno y nos has concedido esta maravillosa oportunidad a través de esta plataforma de YouTube para que 2 veces por semana nos podamos unir a estudiar tu palabra. Gracias por todas las enseñanzas que tú nos entregas. Con ella, Señor, crecemos en conocimiento, crecemos espiritual y ministerialmente. Damos gracias porque en cada una de las sesiones tu Espíritu Santo ha sido, nuestro maestro que ha acomodado lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro, nos ha fortalecido y te damos a ti la honra y la gloria por todo ello. Y sabemos que en este día tú vas a volver a depositar en nuestro espíritu esas semillas que tú has estado poniendo en nuestro corazón, que tu glorioso y santo Espíritu está regando y la está haciendo crecer, germinar, crecer y dar el fruto para el cual tú envías esta palabra. Abrimos pues nuestros corazones para que tú nos entregues lo que tienes preparado para nosotros en este día. Ahora y al final nosotros te daremos a ti siempre la honra y la gloria porque reconocemos que eres tú, el arquitecto que diseñaste este tiempo en esta plataforma. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Es para mí entonces un verdadero privilegio y un motivo de gran gozo poder estar con ustedes, mis amados hermanos y hermanas. Hoy continuamos con el estudio de la primera parte de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y en el día de hoy mi exposición va a estar titulada Pablo testifica sobre su asignación divina. En el testimonio que Pablo estaba dando ante Festo, el rey Agripa II y Berenice y todo el conjunto de hombres de Cesarea que estaban allí presentes, escuchando pues la intervención del apóstol Pablo. Pablo testifica sobre su asignación divina. Estaba hablando acerca de su
visión celestial, como el Señor le dio una visión celestial para poder cumplir la comisión que le había asignado. Pablo arriesgaba su vida debido a un argumento ofensivo a los judíos e inaceptable para los gentiles. Jesús recibió la misma respuesta a su mensaje, como podemos ver en Marcos capítulo 3, versículo 21, que dice de la siguiente manera: cuando los suyos lo oyeron, fueron para prenderlo porque decían que estaba fuera de sí, en otras palabras, que estaba loco. Juan 10:20 dice: y muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo escuchan? Esto era la reacción de la gente ante el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, en esta oportunidad reaccionaron, sobre todo Festo, cuando oyó la disertación del apóstol Pablo. Para el mundano con mente materialista, parece una insensatez arriesgar mucho para ganar lo que parece poco. Pero a medida que usted siga a Cristo, pronto descubrirá que las posesiones temporales parecen pequeñas en comparación con la recompensa eterna más pequeña. En mi disertación del día de hoy, voy a tocar 4 puntos esenciales de mi tema. El primero, Pablo expone cómo desempeñó su misión. 2, Festo tilda de loco a Pablo. 3, Pablo apela al conocimiento de Agripa. 4, todos encuentran a Pablo inocente. Vamos a ver este primer punto. Pablo expone cómo desempeñó su misión. Hechos capítulo 26, versículos del 19 al 23. Dice así la palabra del Señor: por lo cual, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Más bien, primeramente a los que estaban en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles les he proclamado que se arrepientan y se conviertan a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. A causa de esto, los judíos me prendieron en el templo e intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, me he mantenido firme hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, sin decir nada ajeno a las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Que el Cristo había de padecer y que por ser el primero de la resurrección de los muertos, había de anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Pablo expone a continuación la forma en que había desempeñado su misión con la ayuda y la dirección de Dios. 1. Dios le había puesto en el corazón la obediencia al llamamiento de Cristo. Si Pablo hubiese consultado con carne y sangre, se hubiese dejado llevar de sus intereses personales como había hecho Jonás, se habría ido a cualquier parte antes que cumplir con el difícil y peligroso cometido que el Señor le había encargado. Pero aceptó la comisión y se puso a desempeñarla sin dilación, como podemos ver en el versículo 20. 2. Su predicación, como la del Bautista y la del mismo Jesús a los judíos, era a. que se arrepintiesen, pues sin arrepentimiento y cambio de mentalidad acerca del pecado, de la salvación y de la santidad de Dios, no cabe perdón de pecados. B. Que se convirtiesen a Dios. De nada serviría dejar el pecado si eso no entrañara el volverse a Dios. Como él mismo dijo en 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, que leo:
pues ellos mismos cuentan de nosotros la buena recepción que tuvimos por parte de ustedes y cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. La antipatía hacia el pecado surge con brío cuando se ve la gloria de Dios. Tenemos el ejemplo del profeta Isaías, un gran profeta. Pero cuando se murió el rey Usía, él se sintió muy triste, sintió como especie de un vacío, porque Usía había sido un tremendo rey y no murió en una forma muy agradable. Así que Isaías se sintió muy mal y se fue al templo a orar, y estando en el templo comenzó a ver la gloria de Dios, comenzó a ver al Altísimo en su trono y que la falda del Señor llenaban el templo. Y allí Isaías entonces vio a lo profundo de su ser y consideró que era un hombre inmundo y que habitaba en medio de un pueblo que tenía labios inmundos. Así que cuando nosotros, amados hermanos y hermanas, vemos la gloria de Dios, algo ocurre. Nosotros comenzamos a tener antipatía hacia el pecado. Creo que cada creyente necesita tener una visión de la gloria de Dios para que realmente podamos ser transformados y renovados. C. Haciendo obras dignas de arrepentimiento, es decir, como en Mateo 3:8 y paralelo, obras que demuestren un arrepentimiento sincero. Tanto el Señor Jesucristo como Juan el Bautista hablaron de hacer obras dignas de arrepentimiento, o sea, obras que demostraran que realmente estaban arrepentidos. Oye, nosotros le predicamos a los que no conocen a Cristo que se arrepientan. Y nosotros que conocemos a Cristo estamos en las mismas cosas que ellos hacen. Esto es increíble. Por eso es que la palabra del Señor dice que podemos ser como címbalo que retiñe. ¿Por qué? Porque no vivimos lo que predicamos. ¿Quién de nosotros no predica que la gente se tiene que arrepentir y convertirse a Dios? Y convertirse significa dejar la vida pasada para entrar en una vida nueva. ¿Y por qué nosotros mismos entonces practicamos las cosas que predicamos que no debieran de hacer los que no conocen a Dios? Ahí es donde está lo que el Señor Jesucristo le decía a los escribas y fariseos, que eran sepulcros blanqueados. En otras palabras, muy bonitos por fuera, pero por dentro eran carroñas. Usted necesita realmente, convertirse, tener un arrepentimiento verdadero, volverse de esas cosas que usted sabe que son de la carne, que son del pasado. No basta con hablar palabras de arrepentimiento, sino que es menester vivir obras de arrepentimiento. Ahora bien, ¿qué falta se podía hallar en tal predicación como esta de Pablo? 3. Sin embargo, fue por causa de esto, por lo que los judíos, después de prenderle en el templo, intentaban matarle. Véase si eso era un crimen digno de muerte o aún de prisión. Además, le habían prendido en el templo no por estar profanándolo, sino por estar allí rindiendo el debido culto a Dios, consagrándose al Señor, como si el arresto fuese mejor obra por llevarlo a cabo en el mejor lugar. 4. Sin embargo, de todo había salido con bien con la ayuda de Dios. No menciona ninguna otra ayuda, no menciona la ayuda del tribuno Licia. Él sabe que eso fue un designio de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Si con la ayuda de Dios toda otra ayuda era innecesaria
Y sin la ayuda de Dios, toda otra ayuda es insuficiente. No confiaba en sí mismo, sino que al haber obtenido de Dios el llamamiento, sabía que también recibiría de Dios el auxilio. 5. Su predicación no tenía límite en cuanto a oyente, pues daba testimonio a pequeños y a grandes, pues los ricos y elevados necesitaban de la salvación, lo mismo que los pobres, bajos e insignificantes, desde el punto de vista humano, pues Dios no tiene acepción de persona y todas las personas necesitan la aceptación de Dios. Por otra parte, su predicación tenía límite en cuanto a que no predicaba cosas nuevas, ni lo mejor que a él le parecía, pues no decía nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés, entre paréntesis la ley, dijeron que habían de suceder. ¿Qué cosas eran estas que habían de suceder, amados hermanos? Que el Cristo, el Mesías, había de padecer. La cruz de Cristo era escándalo para los judíos, pero Pablo, declara que estaba de acuerdo con la profecía del Antiguo Testamento. B, que había de ser el primero en resucitar de los muertos, como primicia de los que durmieron. 1 Corintios 15:20. C, que iba a anunciar la luz al pueblo y a los gentiles, como decía Isaías en el capítulo 42, el versículo 6, Isaías 49:6, y que lo ratifica Lucas 2:32, que tremendo, desde el Antiguo Testamento ya Dios venía hablando que a través del Mesías se le iba a anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Ya no haría Dios acepción de personas. Cristo inauguró una nueva era, un tiempo de gracia divina sobre todo, no solamente sobre los judíos, sino sobre los gentiles. Alabado sea el nombre de Jesús. Primero a los judíos que recibieron la predicación del Evangelio, después a los gentiles, pues era la luz que al venir al mundo había de iluminar a todos los hombres, como lo dijo el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 1 y el versículo 9. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Por eso había recibido él, Pablo, la misión de abrir los ojos a los gentiles, a fin de que salieran de las tinieblas a la luz. Y todo ello había sido predicho por los profetas del Antiguo Testamento. Amados hermanos y hermanas, hijos e hijas, la obra vicaria que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es para que todos nosotros salgamos de las tinieblas y estemos en la luz admirable de Dios. Si nosotros permanecemos en las obras de la carne, en los pecados, estamos diciendo que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario no fue completo para liberarnos. Tenemos que ser conscientes y pedirle a Dios su ayuda. Y no solamente a Dios. A veces nosotros estamos en ataduras tan terribles que nosotros solos no podemos salir de ellas. Necesitamos ayuda. Por eso es que Santiago en el capítulo 5, el versículo 16 dice: confesad vuestras ofensas, vuestros pecados unos a otros y orad los unos por los otros. La oración eficaz del justo puede mucho. Necesitamos, mire, cuando no podemos nosotros mismos romper con esas ataduras y ligaduras, desatar esas ligaduras de impiedad, soltar esa carga de opresión, sanar los quebrantamientos de nuestro corazón y podrir los yugos,
Entonces nosotros necesitamos la ayuda de alguien. Para eso Dios nos dejó como un cuerpo, para que nosotros podamos tener la ayuda de Él a través de los que Él ya ha liberado de esas cosas. Vamos al segundo punto. Festo tilda de loco a Pablo. Hechos 26, versículos 24 y 25. Mientras él decía estas cosas en su defensa, Festo le dijo a gran voz: estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Lo mismo que le dieron los judíos al Señor Jesucristo. Versículo 25, pero Pablo dijo: no estoy loco, oh excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Amados hermanos y hermanas, tenemos razón para pensar que Pablo tenía mucho más que decir. Había llegado al núcleo, a la obra vicaria del Señor Jesús, a la resurrección de entre los muertos. Y de allí es que iba a empezar lo bueno de Pablo. Tenemos razón para pensar que Pablo tenía mucho más que decir. Recuerdan que un día se extendió toda una noche que Eutico se vino de un balcón abajo. Pablo tenía mucho que decir. Había llegado al núcleo de su mensaje, donde podría haberse detenido mucho y con gran provecho. Pero fue precisamente en este momento cuando Festo le interrumpió tildándolo de lunático. La erudición bíblica que mostraba Pablo, donde el original dice las sagradas letras, se le antoja a Festo una locura por la manera rabínica de argumentar. Agripa lo entiende mejor y calla. Con esto, el gobernador insinuaba que Pablo no era del todo responsable, por lo que no debía ser considerado ni creído. La interrupción de Festo no es fruto de la ira, sino del menosprecio. Pablo responde con toda serenidad y respeto y muestra ya con eso su cordura. Así nos enseña a no devolver menosprecio por menosprecio, ni insulto por insulto. Alabado sea el nombre de Jesús. Tenemos un ejemplo que hubiésemos hecho nosotros si un gobernante, si una persona nos hubiese dicho lo que se le dio a Pablo: tú estás loco, las muchas letras te tienen loco. Pero el apóstol Pablo respondió con toda serenidad y respeto. Así debemos nosotros responderle a todos, con serenidad y respeto. A veces se nos sube la bilis e insultamos a la gente, aún los mismos miembros del cuerpo de Cristo. Pero aquí Pablo nos enseña que cuando nosotros tenemos que responder, aunque no hayan herido, lo tenemos que hacer con toda serenidad y respeto. Y nos muestra con esto su cordura. Así nos enseña a no devolver menosprecio por menosprecio, ni insulto por insulto. Vamos al tercer punto. Pablo apela al conocimiento de Agripa. Él sabe que Festo, que es romano, no tiene un conocimiento profundo de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, pero él sabe que Agripa, por ser de sangre judía, tenía conocimiento de las Sagradas Escrituras. Así que él apela al conocimiento de Agripa. Hechos 26, versículos del 27 al 29. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Ahora vamos a hablar de esto, porque aquí pareciera que Agripa estuviera diciendo que estuvo a punto de convertirse.
Versículo 29. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me escuchan fueran hechos como yo, salvo estas cadenas. Pablo apela al rey Agripa en confirmación de lo que dice, ya que además son cosas notorias las que proclama. Y no se contenta con apelar a él, sino que lo compromete a responder. Pablo apelaba a los hechos. Todavía vivían personas que escucharon a Jesús y vieron sus milagros. La tumba vacía aún podía verse y el mensaje cristiano seguía trastornando al mundo, como dice Hechos 17:6. La historia de la vida de Jesús y la iglesia primitiva son hechos que siguen abiertos para que lo podamos examinar. Todavía tenemos las narraciones de testigos oculares de la vida de Jesús que dejaron en la Biblia. También contamos para estudiar con informaciones históricas y arqueológica de la iglesia primitiva. Examine los acontecimientos que verificaron muchos testigos. Fortalezca su fe con la verdad de estas narraciones. Todos sabían que Agripa llevaba sangre judía, profesaba la religión judía y, por tanto, conocía los escritos de los profetas y le daba crédito. En ese sentido, va la pregunta de Pablo y la afirmación de que Agripa creía, es decir, daba crédito a los profetas. Pablo no tiene al rey Agripa por creyente de corazón. Podemos imaginar que todos los ojos estarían ahora puestos en el rey que presidía la sesión. Agripa respondió a la exposición de Pablo con una observación sarcástica, no como que estuvo a punto de convertirse. La respuesta de Agripa merece especial atención. El griego dice literalmente en poco, entre paréntesis tiempo, ¿me persuades a hacerme cristiano? Equivalente en buen castellano, con tan poca cosa quieres persuadirme que me haga cristiano. Este es el sentido original del griego. No que Agripa sintió en ese momento como que se iba a convertir al cristianismo. Con tan poca cosa quieres persuadirme que me haga cristiano. Esta traducción cuadra mejor con el contexto y con la circunstancia en que se hallaba Agripa. Puesto en estrecho, el rey se sale por la tangente. No quiere admitir delante de aquel auditorio su fe en los profetas del Antiguo Testamento. Pero, por otra parte, no puede dar a Pablo una negativa rotunda. Viene pues a decirle a Pablo que su argumentación no ha sido lo suficiente eficaz para pasarse del judaísmo al cristianismo. En el fondo estaba su perversa condición espiritual, peor que Félix. Félix por lo menos era un corrupto. Que le gustaba el dinero, le gustaba el cohecho, le gustaba el soborno. Pero aquí tenemos una Agripa, un depravado sexual. Así que en el fondo estaba su perversa condición espiritual que le impedía dar cabida a la palabra de Dios. ¿Hasta qué punto le llegaron las razones de Pablo? No sabemos, pero no se nos dice que le hiciesen temblar como a Félix, que sí tembló. Finalmente, la versión Reina Valera, a la que estamos acostumbrados, por poco me persuade a hacerme cristiano, tan usada en himnos y mensajes, el casi cristiano, es la menos probable. La réplica de Pablo es digna del gran apóstol. Quisiera Dios que
tanto en poco como en mucho, o sea, literalmente grande, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuese hecho tal y cual yo soy, excepto estas cadenas. El corazón de Pablo se revela en sus palabras. Le interesaba más la salvación de estos extranjeros que liberarse de las cadenas. Amado hermano, hermana, hijo, hija, pida a Dios que le ayude a tener el mismo deseo ardiente de Pablo de ver a otros entregarse a Él. Un deseo tan intenso que eclipse sus problemas. Pablo no reaccionó al ataque, pero hizo una apelación personal a la que esperaba responderían sus oyentes. La respuesta de Pablo es un buen ejemplo para nosotros cuando presentamos el plan de salvación de Dios. Una apelación personal sincera o un testimonio personal pueden mostrar la profundidad de nuestra preocupación y romper el corazón más duro. La respuesta de Pablo es emocionante y revela su gran corazón. Responde muy en serio y desea que todo el mundo sea cristiano, porque en ello está la felicidad. El Señor Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nosotros los creyentes, cuando somos liberados por el Señor Jesús, quien dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre. Cuando tenemos esa libertad con la cual Cristo nos hace libre, entonces nosotros tenemos una vida santa, una conciencia inocente y un estado de felicidad profundo. Pablo respondió muy en serio y desea que todo el mundo sea cristiano, porque en ello está la felicidad. La limitación que pone entra muy bien en el carácter grande y fino de Pablo. Desea para todos el cristianismo, menos las cadenas que él llevaba por la fe. En la misma línea sigue Matthew Henry. Insinúa que sería la inefable felicidad de cada uno de ellos el hacerse verdaderos cristianos, que hay en Cristo gracia suficiente para todo, por muchos que sean. Da también a entender la buena voluntad que abriga hacia todos ellos, pues le desea a todo lo que se desea a sí mismo. Ve, mejor que a sí mismo en cuanto a su condición exterior de las cadenas que tenía. Desea que todos ellos fuesen cristianos consolados como él era, pero no cristianos perseguidos como él estaba. Nada se puede decir más tierno ni con mejor gracia que lo que le dijo Pablo a esta gente. Vamos al cuarto punto. Todos encuentran a Pablo inocente. Cuando tú eres acusado por el Evangelio de Cristo, eres inocente de transgresiones. Hechos capítulo 26, versículo del 30 al 32. Entonces se levantaron el rey y el procurador Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y después de retirarse aparte, como para que Pablo no los oyera, hablaron los unos con los otros diciendo: este hombre no hace ninguna cosa digna de muerte ni de prisión. Agripa dijo a Festo: este hombre podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César. ¿Por qué tuvo Pablo que apelar al César?
porque Porcio Festo quería nuevamente llevarla a Jerusalén. Si no se le hubiera ocurrido eso, ahora hubiese sido puesto en libertad. Pero ¿cuándo hubiese llegado Pablo a Roma? No lo sabemos. Y el Señor quería que él fuera hasta Roma. Tras las palabras de Pablo, todos están de acuerdo en que es inocente y la sesión se levanta con alguna precipitación, pues algunos de los presentes, y especialmente el rey, comenzarían a sentir las punzadas de la conciencia, y el mejor modo de disimular el impacto del sermón era dar por concluida la audiencia. Los llamados mecanismos de defensa de la psicología humana actuaban con toda energía para suprimir la eficacia del mensaje y compensaban la negativa a rendirse con la generosa disposición a dar por inocente al preso. ¿De cuántos trucos dispone nuestro subconsciente? Si Pablo llegó a escuchar los comentarios de los versículos 30 y 31, cuando estos se decían unos a otros que era inocente y que debiera estar en libertad, no cabe duda de que se llenaría de profunda tristeza al ver que su inocencia se reconocía al precio del endurecimiento de los oyentes. Comenta Matthew Henry, y ahora no sé decir si Pablo se arrepentía de haber apelado a César y al ver que era esto lo que impedía su descargo. Los que pensamos que era para beneficio nuestro, resulta con frecuencia ser una trampa. O quizás, a pesar de todo, se contentaba con lo que había hecho y veía en esto la providencia y que todo saldría bien. Además, se le había dicho en una visión que había de testificar en Roma, Hechos 23:11, y lo mismo le da ir en calidad de preso que puesto en libertad. Así que así termina la intervención, el testimonio del apóstol Pablo frente a Festo, al rey Agripa II y a Berenice y a toda la comitiva que ellos invitaron para que se sentaran con ellos. Fue algo maravilloso. Pero lo importante de esto es que todos descubrieron que Pablo estaba en la cárcel sin causa, que era inocente, que no había hecho nada digno de muerte, ni tampoco de prisión. Así hace el Señor. Limpiado la reputación de Pablo, entonces está listo para ir para Roma, porque en Roma tenía que testificar ante el tribunal superior y aún si fuese necesario ante el mismo César. Pero ¿saben qué, hermano? Adelantándole, los judíos no quisieron presentarse a Roma. Hubiese sido interesante que ellos hubieran ido a Roma para presentar acusación, pero nunca fueron. Así que Pablo estaba allá preso, pero sin muchas restricciones. Estaba en calidad de un preso especial. Así que desde allí podía escribir, podía predicar. Y el Señor lo dejó, mire, 2 años allá, predicando la palabra. Qué lindo es el Señor de la gloria, que sabe cumplir su propósito y su voluntad de acuerdo a lo que Él ha determinado hacer. Por eso, ¿saben qué, amados? Cuando Pablo estaba allí preso en Cesarea, el Señor Jesucristo se le presentó y le dijo: no temas, Pablo, ten ánimo, porque debes testificar en Roma. Si el Señor Jesucristo no le hubiese dicho esas palabras a Pablo, quizás allí en ese momento después se hubiese sentido frustrado. Pero Jesús
tan sabio, tan lindo y tan precioso, nuestro Salvador y Señor, le anunció: no tema, cobra ánimo porque tienes que ir para Roma. Tú no eres un preso delincuente, tú eres un preso por el testimonio de alguien que resucitó de entre los muertos. Eso debe ser testificado también en Roma. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, queremos darte gracias. La verdad es que estas historias no son historietas, esta es una historia verdadera y nos llena de profundo gozo, alegría, satisfacción poder estudiarla y gozarnos con todo lo que aconteció. Aquí en tu palabra nosotros encontramos de todo, encontramos, Señor, juicio, defensa, acusaciones, cuestiones legales, de todo tiene tu palabra. Y qué bueno es no ir saltando de un lado a otro, sino poder tener un estudio profundo y sistemático que nos lleve a un conocimiento amplio de tu palabra. Eso es lo que tú nos has permitido durante estos 2 años. Rogamos en el nombre de Jesús que sigas permitiéndonos, Señor, estudiar juntos tu palabra para llenarnos de tu conocimiento, del conocimiento de tu persona, de la persona del Señor Jesús y de tu Santo Espíritu, para que podamos tener vidas indestructibles y ministerios eficaces para tu honra y para tu gloria, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Mis amados hermanos y hermanas, que el Señor me les bendiga ricamente. Si Dios no lo permite, espero volver a estar con ustedes el próximo jueves, cuando seguiremos estudiando las cartas del apóstol Pablo para descubrir lo relacionado con la imagen y el carácter de nuestro Señor Jesucristo, hasta que llegue ese tiempo. Que el Señor les cuide, les guarde, les proteja de manera sobrenatural, es el deseo de mi corazón. Saludos y bendiciones.